estamos hablando de droga, un estado como de cierta descomposición de la comunidad. Así es, y muy vinculado a la juventud, que es una cosa que preocupa pues de lo que sale en la encuesta, porque fundamentalmente pleitos y peleas y pandillas están vinculados a juventud y a drogas. ¿Y eso se hizo en Bluefields, en Bilwi, en qué lugares de la costa caribe? Se hizo en las minas, Laguna de Perla, Bilwi, Bluefield y en unas comunidades entre Bilwi y Huaspán. Entonces se trató, según los datos que nos dieron la encuestadora, ¿verdad? Se trató de abarcar un universo en la costa caribe que fuera representativo. Una última cosa, los medios de comunicación, la gente dice que se informa de la ocurrencia de hechos violentos, principalmente porque los ven en la televisión. Es decir, hay canales de televisión que sistemáticamente están exponiendo hechos de sangre, accidentes, robos, en algunos casos incluso victimizando a las víctimas, revictimizando a las víctimas. La encuesta abordó este tema. ¿Qué consideraciones tienen ustedes sobre la manera en cómo los medios están cubriendo la violencia? ¿La gente se siente atraída por ese morbo de ver ese tipo de hechos o acaso está encontrando algún elemento de interpretación sobre lo que está pasando en los medios? Mira, nos llamó mucho la atención que la gente dice que acostumbra a informarse. Estamos hablando del 97% de los encuestados que dicen que acostumbran a informarse y que acostumbran a informarse diario entre el 80 y el 50%, ¿verdad? Y la televisión el 80%, por la radio el 72%, por el periódico el 49% y por la internet el 50% de los entrevistados. Esos son datos reveladores. Y lo que nosotros encontramos y que se ha encontrado en otros estudios es que la influencia de los medios tiene una mayor repercusión en la percepción nacional de seguridad, pero no en la del entorno cercano, digamos. Entonces, haciendo esa diferencia, nosotros encontramos que en los medios de comunicación están jugando un papel fundamental, pero no tan determinante. Hay una encuesta que hizo el Latinobarómetro el año pasado que decía que el lugar que ocupaba el problema de la seguridad en Nicaragua era del 4%. Y eso tenía... Eso es lo que dice en la encuesta de Sid Gallup, que se presentó ayer. Sí. Problema número 1, costo de la vida. Número 2, desempleo. Y en un rango de 4 a 6% la seguridad. Exactamente. Eso es más o menos lo que también dice esta otra encuesta de Latinobarómetro. Y esa encuesta dice además que hay un porcentaje de victimización del 31%. Entonces, estás hablando de que la gente admite haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, el 31% de la población, pero solo el 4% lo identifica como un problema. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque hay otros problemas más graves en la percepción de la gente. Ahora, pero en resumen, esta cuarta encuesta que hace el IEP viene a corroborar esa percepción que se mantiene en el país diciendo la seguridad ciudadana no es el problema principal de Nicaragua, está muy por debajo de otros como los problemas sociales, ¿o esto marca otra tendencia? No, marca la misma tendencia, pero yo creo que hay que leerla a la luz de qué es lo que la sociedad está haciendo para garantizar su seguridad. Y por ejemplo, cuando te dicen la gente evita la violencia armada, eso es un factor que viene a contribuir a, por lo menos, mantener el estado de seguridad. Sería muy, muy complicado para esta sociedad que la gente fuese a buscar la justicia por su propia mano o que fácilmente buscar armas de fuego para solucionar los conflictos entre O sea, hay un voto de confianza en la institución policial. Hay un voto de confianza en la institución policial, hay una disposición de organizarse y hay una evasión del uso de armas. Ok, vamos a ir a una pausa y regresamos con otro tema que tiene que ver con el ejército, pero que también indirectamente está relacionado con la seguridad ciudadana. Y se trata de las misiones no tradicionales que desarrolla el ejército de Nicaragua, no directamente vinculadas a la defensa, pero sí a coadyuvar en temas como la seguridad ciudadana, como la protección del medio ambiente
o el apoyo a instituciones civiles como el Consejo Supremo Electoral. La pregunta es cómo realiza el ejército estas tareas. ¿Lo hace de manera autónoma? ¿Lo hace dentro de un marco institucional? ¿Lo hace o no sometido al control de la autoridad civil? Ya regresamos. Mil tips de salud. Cuide sus finanzas. Los problemas financieros se convierten en problemas de estrés. 1-800-7000, Farmacia Familiar. ¿Cómo sería si trabajar fuera fácil y rápido? ¿Cómo sería si alcanzar el éxito fuera algo sencillo y sin preocupaciones? Con Easy Rentacar, usted se puede dedicar a disfrutar la vida. Easy Rentacar, fácil y rápido. Fígaro, Barbería Lounge, Altamira, detrás del... Desde mediados de 1990, el ejército de Nicaragua viene desempeñando lo que se conocen como misiones no tradicionales, es decir, actividades que no están al menos directamente vinculadas con la defensa, pero de forma indirecta a través de la protección del medio ambiente, la prevención de desastres naturales, el apoyo a instituciones del Estado, coadyuvar en la seguridad pública con la Policía Nacional, una diversa gama de actividades que están contempladas dentro de la estrategia del Ejército. La pregunta es cómo se llevan a cabo, si existe o no alguna clase de control civil de estas actividades o le han dado acaso esta mayor autonomía a la institución armada. ¿Cuál es el papel que juega el disminuido Ministerio de Defensa Civil de Nicaragua? Sobre todos estos temas realizó el IEP una aproximación, una evaluación sobre cómo se llevan a cabo y vamos a continuar en el programa conversando sobre este tema. Con Claudia Pineda nos acompaña ahora Gabriela Alvarado del IEP, quien participó en la realización de este estudio. Buenas noches, Gabriela, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cuál de estas actividades es la predominante, si se puede decir alguna? La gente asocia mucho al ejército en estos tiempos con defensa civil, prevención de desastres, apoyo a los productores en el campo para la seguridad o para la preservación de la cosecha cafetalera. Se han convertido estas misiones no tradicionales en lo que podríamos decir casi como la actividad primordial del ejército. Antes que nada me gustaría hacer referencia que la investigación estaba indicada para formular un instrumento de evaluación para darle seguimiento a las misiones no tradicionales del ejército. Pero nosotros como IEP no hemos realizado esa evaluación. Es un instrumento que propiciará un control civil democrático informado y responsable, pero aún no se ha llevado a cabo la investigación. Lo que nosotros realizamos en gran medida fue un repaso por el contexto del sector defensa, un repaso sobre las actividades que desempeña el ejército, principalmente en medio ambiente, desastres naturales y seguridad pública. Lo que notamos es que el ejército está realizando muchas actividades para coadyuvar en el área de seguridad pública. En ese caso nos tocó hacer un instrumento en la parte de seguridad pública más reducida a planes por la amplitud que está desarrollando en esta área. Ahora, el Código Militar, las leyes de defensa establecen más o menos cierta frontera entre en qué momento el ejército
es simplemente un factor de apoyo que coadyuva, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, o cuando la policía es desbordada bajo determinadas circunstancias que puede intervenir en actividades de seguridad pública, cosas que casi nunca se han presentado y han ocurrido. Es mayor su protagonismo en temas como el medio ambiente o la prevención de desastres naturales. Estas actividades, ¿cómo se llevan a cabo? Es decir, ¿tiene el ejército una cobertura institucional dentro del Ministerio de Defensa? ¿Lo hace con coordinaciones institucionales con otras instituciones del Estado o lo hace por la libre? Bueno, en el caso de las misiones no tradicionales referidas a desastre natural y medio ambiente, observamos que realiza una actuación con coordinación del SINAPRED, se supone, y el medio ambiente. Sin embargo, lo que hemos observado es que muchas de las actividades que desempeñan no está coadyuvando el ejército en muchos momentos, sino que está coordinando algunas actividades en algunos sectores. O sea, está ejerciendo un papel rector y no un papel de apoyo y coordinación, no un papel de apoyo. No en todos los casos, pero sí en muchos casos en zonas geográficas se nota que existe mayor presencia del ejército. Vemos cómo existen zonas militarizadas cautelosamente, la seguridad en el campo. También en Bozaguas, con el nuevo batallón ecológico, vemos cómo las áreas protegidas se vienen militarizando cautelosamente y no necesariamente hay presencia siempre de la institución civil pública encargada de estas misiones. ¿Qué implicaciones tiene esto, Claudia? Porque alguna gente dirá, yo lo que quiero es que me brinden seguridad. Y si el ejército está aquí en la cosecha cafetalera o cuidando, por ejemplo, situaciones como la tala ilegal en el bosque o el tráfico de madera preciosa, pues que lo hagan. Ahora, debería estar Marena a la par ahí, debería estar la policía, deberían estar otras instituciones de carácter civil cumpliendo esas misiones. Claro, mira, en un país como Nicaragua es muy difícil que vos le pidas al gobierno, mire, mantenga al ejército con todas sus capacidades guardadas en sus cuarteles, digamos, porque realmente son una capacidad muy profesional y una capacidad que puede apoyar a las instituciones civiles en el desarrollo del país. La Constitución Política establece que las instituciones públicas y los funcionarios no pueden tener más funciones que la ley le manda. Y yo creo que esa es la máxima del Estado de Derecho. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de promover es que el ejército realmente cumpla con la función que le dan las leyes, que es coadyuvar, garantizar, pero bajo la rectoría de la institución pública que está encargada, porque en un régimen democrático lo que debería de estar siendo fortalecido es el Estado en su totalidad, no unas partes del Estado. Es decir, porque el ejército tiene esta capacidad y en este momento el Marena no la tiene, yo sustituyo al Marena por el ejército. Entonces no podemos militarizar funciones públicas, civiles. Diferente es temporalmente, de acuerdo a este convenio interinstitucional, bajo determinadas condiciones, el ejército va a garantizar con su batallón ecológico esta zona territorial. Pero lo que estamos viendo es que más bien, y sobre todo con el paquete de leyes que vimos a finales del 2010, La ley fronteriza. La ley de fronteras, por ejemplo, la ley de régimen de fronteras, que se está poniendo al ejército a coordinar instituciones civiles. Y ahí ya nos parece que el poder civil se está deteriorando en relación al poder militar. Y aunque en Nicaragua tenemos un ejército que no se ha visto involucrado ni en genocidios, problemas de derechos humanos, etcétera, ese camino no nos va a llevar a ¿Qué pasa con el Ministerio de Defensa institucionalmente? Lo poco que se sabe es que no hay un ministro de Defensa. Transcurrieron 5 años sin un titular al cargo del ministerio, una secretaria a cargo del mismo. Igual que ahora, ese ministerio, ¿qué papel juega? Bueno, ese es uno de los retrocesos que hemos visto, ¿verdad? Y observado dentro de la investigación en el sector defensa, que durante 15 años se vieron grandes avances, pero llegamos al 2007 y lo que se nombró fue una Secretaría General. Y el cargo de políticas de defensa y subordinación del ejército está encargado del presidente en este caso. En todo caso, el Ministerio de Defensa ha pasado a ser una institución protocolaria de actividades de asistencia con el ejército, pero no estamos viendo al Ministerio de Defensa dirigiendo las políticas de defensa como debería de ser. Esta investigación se aproximó a conocer
la relación que hay entre recursos económicos, presupuestarios y misiones del ejército. Por ejemplo, ¿cuánto se gasta en estas misiones no tradicionales? ¿Qué peso tienen en comparación con las misiones, llamémosle pues, tradicionales de la defensa? No, y no obtuvimos esa información, pero sí lo que nos ha preocupado es que toda misión que pasa a ser parte del ejército entra dentro de un área de discrecionalidad que no es controlada por la Asamblea Nacional, que no es revisada presupuestariamente por la Asamblea Nacional, porque pasa a ser un gasto discrecional. Entonces, o sea, eso el ejército es preocupante. maneja el presupuesto como un bolsón. Sí. No se puede saber exactamente cuánto se invierte o cuántos recursos se destinan al batallón ecológico, al combate contra el terrorismo, a tal o cual actividad. Públicamente nosotros no tenemos esa información porque en el presupuesto general de la República es el Ministerio de Defensa es el que tiene esa asignación y no está desagregada en la parte del ejército. Entonces esa es la preocupación, es decir, que cuando entra bajo la égida, ¿no?, de ejército, entran a funcionar otro tipo de procedimiento, de legislación, que no necesariamente es la que debería, porque eso es una función civil, simplemente que está temporalmente ejercida por una institución militar. Por ejemplo, la unidad de análisis financiero, que no es una institución militar, es una institución adscrita al Ejecutivo, pero estará encabezada por un militar en comisión de servicio. Digamos, eso se inscribe dentro de esta misma tendencia. Se inscribe dentro de la misma tendencia porque es una función civil donde debería de haber sido una suerte de negociación, por decirlo de alguna manera, entre los actores involucrados, que todos estuvieran bajo una misma área de competencia. Es decir, el área de competencia de los militares es la inteligencia militar, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de inteligencia financiera. Ahí la capacidad que pueda tener, nosotros no conocemos el currículum del general Membreño, ¿verdad? Pero no podemos saber si él está capacitado para ejercer esa función. Lo que se sabe es que viene de la Dirección de Información para la Defensa y que ha sido inspector del Ejército. Exactamente, es todo lo que sabemos, pero no necesariamente si su currículum se corresponde con las funciones que debería de ejercer como tal. Ahora, ¿cómo reacciona, la comunidad nacional de los sectores que históricamente han estado interesados o preocupados en este tema del control civil sobre el ejército? Ustedes presentaron esto ante diferentes foros académicos, no sé si han tenido alguna capacidad de interlocución con el ejército, con el Ministerio de Defensa, con los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Hay posibilidades, hay interés en el país de un diálogo, de poner esto en el debate público? Bueno, hemos hecho diferentes presentaciones. Primero hicimos una presentación que estaba bastante abierta a instituciones públicas, Ejército de Nicaragua, Ministerio de Defensa y sociedad civil. Era para la validación más que todo del instrumento. Y sí, dentro de las personas que asistieron, que fue en su gran mayoría sociedad civil y expertos en las temáticas, se vieron abiertos y al debate de esto. ¿Pero y lo vieron viable? ¿El Ministerio de Defensa están abiertos o no? No nos atendieron, no nos recibieron ni el proceso metodológico de la investigación para las entrevistas o para apoyarnos. ¿Ustedes consultaron al ejército para hacer esta investigación claro que y no tuvieron acceso? No tuvimos respuesta, alguna. Pero eso es una mala señal, pues, porque no debería, en todo caso, la institución militar pues estar abierta a tener este diálogo con la sociedad civil. Y en muchas ocasiones lo solicitamos personalmente a diferentes funcionarios del ejército, a través de cartas, a través de mensajes, y no hubo ninguna respuesta. Y en el Ministerio de Defensa, sinceramente, Carlos Fernando, es una pérdida de tiempo, pues, porque ellos no tienen ninguna autonomía para darnos ninguna información. Entonces, ¿qué futuro tiene de poder avanzar esta propuesta, este instrumento que ustedes están promoviendo, si la institución, digamos, en este caso protagónica, más importante, como es el Ejército y el propio Ministerio de Defensa, ni siquiera han tenido una interlocución, una respuesta para ustedes? Porque nuestra intención es que la sociedad actúe en consecuencia, con responsabilidad, es decir, nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad sobre las políticas de seguridad y las políticas de